Tanto el doctor Ricardo Noriega Salaverry como el general Luis Pantoja Calvo fueron entrevistados en Lima en el ya famoso programa Habla el Pueblo, creado con tremendo éxito hace muchos años por el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli. Por cierto, ambos entrevistados, viviendo en el Cusco, centraron muchas de sus respuestas en la problemática de la capital arqueológica de América. Los periodistas encargados de la entrevista fueron Juan José del Castillo y Hamilton Segura, de gran capacidad y experiencia profesional. Hamilton, esta mañana tenemos la muy grata compañía de dos personalidades que vienen desde el Cusco. Está con nosotros el doctor Ricardo Noriega Salaverry. ¿Cómo está el Cusco en términos de representación ciudadana? ¿Cómo está en los temas del abordaje democrático para la participación en los procesos del 2018? La situación es pésima, no solamente en Cusco, en todo el país. Estos congresistas, sobre todo las organizaciones criminales del APRA y de Fujimori, se pusieron de acuerdo en octubre y lanzaron la antítesis de lo que necesita un país democrático. Esto es un golpe de Estado, J, y los oyentes, que son muchos, pueden verlo en nuestro Face, en nuestro YouTube, Noriega Salaverry Oficial. Nosotros lo hemos llamado golpe de Estado por las organizaciones criminales del APRA y de Fujimori. ¿De qué se trata esto? Voy a hablar como constitucionalista, artículo 2, inciso 17 de la Constitución. En resumen, todo peruano y peruana tenemos derecho a intervenir en la vida política del país. Tú, J, como yo, podemos irnos a nuestro distrito, sacar poquitas firmas e inscribirnos para poder tener la posibilidad de ir a una candidatura de alcalde. Eso en octubre, estos congresistas que solamente saben de organizaciones criminales, lo eliminaron de un sopapo. Desgraciadamente yo estoy en Cusco. Si tuviese que estar acá en Lima, iniciaría, según el artículo 200 de la Constitución, una acción de inconstitucionalidad. Y eso ilustro a nuestra ciudadanía que no conoce, porque no es su especialidad. Con 5.000 firmas, tú, hermano o hermana, tienes la capacidad para la derogatoria de parte del Tribunal Constitucional, que todavía hay gente proba que yo conozco, que son mis colegas, y que la organización criminal del Congreso los quiere eliminar, como tú sabes, J. Podríamos tener éxito. Y si no, nos vamos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Desarrollo, de Derechos Humanos. El doctor Noriega Salaverry ratifica al periodista del Castillo su posición jurídica de cómo las organizaciones criminales del Fujimorismo y el APRA, enquistados en el Congreso, ya protagonizaron un golpe de Estado en el Perú. En mérito a eso, lo concateno con algo que quiero decir a la letra, que esto no solamente es un golpe de Estado, porque lo digo yo, Noriega Salaverry, no. Voy a hablar del artículo 31 de la Constitución. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. El derecho y deber de los vecinos. ¿Qué cosa? Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo a las condiciones. Y no quiero ser trágico. Yo hablo siempre del artículo 46 de la Constitución por deformación profesional, que es el acto o el derecho que tenemos todos los peruanos a la insurgencia, que después lo podemos desarrollar. Pero acá quiero tocar un artículo para demostrarte que estas organizaciones criminales que me he referido en el Congreso de la República, coludidos por supuesto con el norteamericano Kuczynski, se han olvidado del artículo 45 de la Constitución vigente, de la cual yo no estoy de acuerdo porque la hizo el condenado Fujimori y yo he presentado una nueva Constitución, pero somos hombres de derecho y tenemos que respetar lo que está instituido. ¿Qué dice el 45? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, escuchen congresistas, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población pueden arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Esto, ahora que estamos a portas, según mi opinión, de que el condenado por ladrón y asesino Fujimori regrese al penal de todas maneras de Barbadillo, porque lo va a pasar el 2 de febrero en la Corte Interamericana, ya se adelantó, y hoy día es un día célebre, hoy día 26, se va a ver el caso de Pativilca, y definitivamente el artículo 118, en su inciso 21,
si tenemos acá un tribunal, no solamente testiculado y hormonado, sino demócrata, tiene que declarar nulo el acto de todo lo que representó el indulto del vamos a centrarnos en un tema. Son dos áreas, fíjate tú hasta dónde va el golpe. Las dos áreas son las siguientes. Esto lo recibimos en Cusco y no lo creíamos. Pensábamos que el peruano se había equivocado. O sea, nos han eliminado de un porrazo en pleno proceso electoral, porque ya había comenzado lo que va a ser las elecciones del próximo 9 de octubre, tanto para alcaldes como a gobernadores regionales. Se elimina, ya no existen partidos inscritos inclusive, fíjate tú dónde está la democracia, distritales y provinciales. Pero además, ¿qué hacen con los regionales? Yo estoy formando mi partido Chicote Cusco, en el Cusco. Lo pueden ver en las redes. Voy hablando quechua con mi poncho, con mi altavoz, firma por firma, cosa que no ha hecho ningún candidato. Y simple y llanamente teníamos plazo J hasta julio próximo para presentar la firma a los comités. Y estos inservibles que no conocen de la democracia, sino solamente quieren manejar ellos como organización criminal, nos han bajado el plazo 6 meses, J, y ya venció hace 2 semanas. Imagínate, o sea, ya definitivamente no podemos presentar firmas, no podemos acudir a todo esto. Esto es un golpe de Estado sumamente crítico. Y entonces nosotros estamos prestos no solamente a desarrollar el artículo 46 de la insurgencia. Todo peruano y peruana tenemos derecho a la insurgencia ante un gobierno usurpador. El norteamericano Kuczynski le ganó a la hija del japonés la elección. No es usurpador, pero dice, tenemos derecho a la insurgencia ante un funcionario público que no cumple con la Constitución. Estos que nos gobiernan no cumplen con la Constitución. Hemos pensado poner 1 millón de personas frente a Palacio de Gobierno y al Congreso. Y tú sabes, Jota, que el corrupto es cobarde per se. Ahí vamos a meterlos a caca cárcel, una cárcel antigua que tenemos en Apurímac, donde ahí nos veremos las caras. Y tendrá que eclosionar, y esto no es comunismo, no es marxismo, no es terrorismo, no, lo digo yo como constituyente, tendrá que eclosionar una nueva asamblea constituyente del pueblo y para el pueblo, porque todos estos que nos roban, y falta por supuesto el jefe de la banda, Alan García, definitivo. Por eso mi loa a un hombre valiente, en Cusco lo hemos declarado héroe nacional, el doctor Richard Concepción Carguancho. Le dije, usted tarmeño, provinciano, se ha tumbado a la rancia oligarquía virreinal limeña. Ojalá que no lo maten, Jota, ojalá. ¿Y qué estoy haciendo? Y acá se equivoca mi colega, presidente y amigo, el doctor Duberlí Rodríguez. Después de 1 año han sacado un reglamento del decreto legislativo 1307 y lo quieren sacar de todo lo que significa. El general Luis Pantoja Calvo expresa la total ineptitud de la clase política en el Cusco y lo que ha realizado está totalmente manchado con los casos de corrupción con autoridades cusqueñas en prisión o en procesos abiertos. Mira, Jota, hace 450 años aproximadamente antes de Cristo, Platón decía que quienes viven al margen de la política, quienes no se comprometen con la política, finalmente serán gobernados por los peores hombres. Han pasado tantos años y ese pensamiento todavía se encuentra vigente. Es necesario que la gente participe en política para que finalmente no se esté quejando. En el Cusco actualmente, la mayoría de la clase política no ha hecho absolutamente nada por la población. Y lo poco que han hecho se encuentra manchado por casos lamentables de corrupción. Autoridades locales y regionales se encuentran en estos momentos, si no en prisión, perseguidos por la justicia. Y en el caso que dice el doctor Ricardo Noriega, lamentablemente en pleno proceso, lamentablemente se hacen ciertas modificaciones que perjudican pues a la población, ¿no? El periodista Hamilton Segura insiste en que se le explique en qué consiste el golpe de Estado. El actual Congreso está, vamos a decir, obstaculizando, dificultando, impidiendo la participación de nuevos partidos políticos que puedan representar al pueblo con esto de la cantidad de firmas y recordando el plazo para presentarlo. Yo sé que ha habido una extensión, pero desde el punto de vista legal, ya que ambos son abogados, ¿qué podemos hacer ahorita para tratar de revocar esa medida? ¿O qué se está haciendo? Muy interesante su pregunta, Hamilton. Tal vez va a sonar esto sumamente violento, pero es constitucional. Ya le explicaba a Jota el derecho a la insurgencia que tenemos todos los peruanos.
Y ahora me voy a referir a otra iniciativa legislativa que estamos presentando. El doctor Ricardo Noriega Salaverry sustenta la necesidad de establecer la pena de muerte a los corruptos como urgente salida para el Perú sin necesidad de apartarnos del Pacto de San José. La pena de muerte para los corruptos y para todo lo que significa la violencia y la violación. De repente muchos colegas abogados me dirán, oye Ricardo, pues tenemos que salirnos del Pacto de San José, Manancancho. Estoy hablando algo del idioma que conozco. Son unos supay paguau, unos subas, unos suyas, unos queyas, unos hatun queyas. ¿Por qué? Voy a explicarlo en 2 palabras. Mira Hamilton, yo vivo en el Valle Sagrado de los Incas. Viene un campesino y me dice, doctor Noriega Salaverry, ¿qué ha pasado? Estoy en un drama. Hace 3 días mi esposa se puso mal. 1 de la mañana. Para trasladarse el Valle Sagrado al Cusco, 1h30, 2 horas. A la 1 de la mañana me fui al Hospital Antonio Lorena. Manancancho no existe. ¿Sabes por qué? Porque el traidor Ollantumala con Odebrecht y Acurio, ex gobernador que lo tenemos preso, nos han abandonado el hospital. Los enfermos en Cusco, Hamilton, se mueren porque solamente existe el hospital de contingencia que no tiene una gasa, una curita. ¿Qué hizo el campesino? Llevé a mi esposa cargadita y tú sabes, Hamilton, que el pobre tiene que pagar un ticket para ser atendido. A las 5 de la mañana se acabaron los tickets. ¿Y qué hiciste? Me quedé todo el día. 8 de la noche, mi esposa en el suelo. Llegué a las 6 a comprar y mi esposa murió. Eso es un acto de terrorismo para mí. ¿Qué cosa es un acto de terrorismo? Es un sistema de terror. ¿Tú no crees, Hamilton, que han armado el sistema de terror en esa casa? Cuando el drogadicto Toledo les entregó 20 millones por la interoceánica de allá de Cusco, recibió 20 millones. Recibió, perdón, allá en los brasileros. ¿Tú crees que lo dieron gratis? Los brasileros subieron 5 veces la obra. Sí. Entonces el Estado peruano ha pagado 100 millones en menos hospitalización. Entonces, ¿qué pienso? Y estoy diseñando como constitucionalista. Vamos a presentar una iniciativa legislativa. ¿Para qué? La vez pasada, pues, nos dio vergüenza el presidente Kuczynski. Dijo, acá no hay pena de muerte. Felizmente salió un ex cadete del Colegio Militar, Leoncio Prado, como yo, que es mi compañero, el ministro de Justicia en estos momentos, que dijo, no, si hay pena de muerte. Artículo 140 de la Constitución, tenemos pena de muerte en caso de traición a la patria en guerra externa y el terrorismo. Entonces, quiero introducir los actos de corrupción como terrorismo. Y no tenemos que salir del Pacto de San José. ¿Sabes por qué? Artículo 4 del Pacto de San José. Todo país que no tiene pena de muerte no puede iniciarla. Nosotros la tenemos. Hay que adecuarlo como un acto de terror. Sobre lo que plantea, y me quedo como algún interrogante. Usted dice en todo caso que existen fuerzas en el Congreso de la República, y ha señalado algunas, que estarían conspirando para que ciertos sectores de la población no participen en los procesos electorales. En el proceso electoral del 2018, y usted ha señalado que tenemos el derecho a la insurgencia. Esta, si no es entendida bien, podría ser vista como altisonante y hasta peligrosa contra la institucionalidad. Explíquenos este escenario. Cuando yo hablo de la insurgencia, artículo 46 de la Constitución, por supuesto es una insurgencia pacífica. Nosotros lo que tenemos es derecho a transitar. Y acá el ilustrado y colega, el general Pantoja, creo que me dará la razón. En tanto y en cuanto no intervengamos en las vías de comunicación, no hay ningún problema. Lo que yo planteo, y el artículo está totalmente constitucional, va concatenado con lo siguiente: la pena de muerte. Sexto, el doctor Noriega Salaverry explica el gran éxito en desarrollo y crecimiento a raíz de la imposición de la pena de muerte en Singapur. Todo el mundo puede entrar a Google y ver lo que es Singapur. Singapur, era como el Perú. Te mataban por un celular. Entró un presidente y definitivamente impuso la pena de muerte. Todos los días, viernes a las 6 de la mañana, mataba a estos miserables. Existían 500 cárceles, hay 2 y están desocupadas. Pero ¿dónde viene la reacción? Acá mis colegas, porque yo también soy economista y licenciado en administración de empresas, dicen, estamos paralizados, no hay que hacer insurgencia. Claro. ¿Por qué? ¿Sabes cómo está Singapur ahora? Porque hay seguridad, es líder del desarrollo y crecimiento en Asia. Es lo que estamos en el Perú. Hay un tema sobre el que me gustaría centrarme, es la preocupación que tienen los ciudadanos en que Hamilton, que probablemente en este proceso 2018 no puedan participar, porque no estamos hablando solo de la realidad del Cusco, sino de diversas organizaciones, en tanto todas las del regiones, cárcel, ¿no? Exacto. Jota, no es que no puedan
participar. Ya no podemos participar, por favor, Jota, da la noticia. Nos han metido un golpe de Estado. ¿Y sabes qué? Querían eliminarse los partidos regionales. Te voy a dar un ejemplo. Voy a hablar no del APRA, porque a Víctor Raúl Ayala Torre, mi respeto constante, hombre pobre, un sol de sueldo. Voy a hablar del jefe de la banda, Alan García. Ahora, el ananismo da vergüenza, por decirte, en Cusco, hay un candidato del APRA, ¿no?, de apellido Wilson, que siempre ha sido candidato del APRA. Ahora le da vergüenza estar con el partido aprista. Se ha buscado un vientre de alquiler y ahora está de posible candidato. Entonces, y con esto rubrico, ¿tú crees, Jota, que en Cusco o en cualquier región del Perú algún partido de estas organizaciones criminales del Congreso tiene preeminencia? No, son los partidos regionales. El general Luis Pantoja Calvo explica al detalle la caótica situación del Hospital Antonio Lorena, abandonado por la corrupción cusqueña, limeña y brasilera. Además, explica lo negativo del contrato y la adenda del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Tanto el derecho a la educación como el derecho a la salud son derechos fundamentales de la sociedad y no tiene que estar mendigándole a la sociedad a nadie. Lamentablemente, en nuestra ciudad como en el Cusco, existe un problema gravísimo en uno de los hospitales más importantes, que es el Hospital Antonio Lorena. Por ello que la población está pasando todas esas vicisitudes, que no tienen cómo atenderse. Lamentablemente, la clase política, no solamente de la capital, sino de la región, en actos gravísimos de corrupción han permitido que un hospital no se pueda construir. No solamente han permitido eso, sino que hemos visto también que en el tema del aeropuerto de Chinchero, que es el clamor de la población cusqueña, no solamente el contrato era lesivo, sino la adenda era más lesiva y más dolosa aún. Eso permite que las sociedades violentistas pretendan finalmente usar la violencia. Eso es caldo de cultivo para que la sociedad o los grupos violentistas quieran tomar el poder por las armas. Yo definitivamente, por la formación que tengo, nunca puedo estar de acuerdo con un tema de sublevación, nunca puedo estar de acuerdo. Yo soy un hombre pro gobernabilidad, no pro gobierno. Pero acá, doctor, hemos hablado del derecho a insurgencia. Bueno, existe el derecho a insurgencia, yo le tengo mucho respeto al doctor Noriega, respeto total y absolutamente sus opiniones, pero cada uno tiene una forma diferente de pensar, ¿no? Yo soy un hombre... Claro, pero está bien, pero ahorita la idea es qué hacer, por ejemplo, contra esa norma que impide que partidos regionales, locales, que están naciendo como clamor popular, ahora, vayan a participar en la práctica hay que hacer ya algo, pues. El Congreso de la República da una norma. Lamentablemente esa norma ya en estos momentos, cuando el proceso caminó, es poco probable. Teniendo una mayoría como la que tiene en estos momentos, el Congreso puede retroceder, porque no es cuestión de dar y no dar. O sea, ya dio una norma. Pero ahí está la presión popular, la presión popular que hablaba señor Noriega. Entonces, ¿dónde está la idea de la insurgencia? De un plumazo, amigo Hamilton, de un plumazo. Se han bajado a los gobiernos, a los partidos distritales, a los movimientos distritales y provinciales. Los regionales todavía están vigentes. Pero por eso, yo siento que usted se está achicando ante la pelea. Vamos a dar peleas grandes, peleas fuertes, pero porque un enemigo es grandazo, uno no se va a chupar. ¿Por qué no vamos y derogamos esa norma? Yo no me estoy achicando. Claro, yo creo, Hamilton, vamos a la pelea, entonces, si están con ese valor, vamos, pero no decir que ya no se puede hacer nada. Es como decir, no, porque el J es grandazo, mío no me ya no me meto. Lo que pasa es que hay una norma en el Congreso, y pero hay derecho de insurgencia, el derecho de insurgencia. A ver, pregunta. Ambos entrevistados explican, según su óptica, la solución para intervenir en las próximas elecciones municipales y regionales, transmitiendo la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad, según el artículo 200 de la Constitución, o la insurgencia, según el artículo 46 de la Constitución. Piensa lo que yo te estoy diciendo. Yo pienso que es un camino legal. No, yo pensé que usted estaba tirando para atrás. Yo pensé que estaba tirándose para atrás. No, que ya está hecho así. Pues, hermano, a ver, hecho, entonces vamos Hamilton, los cusqueños solamente vamos a retroceder para tomar vuelo. Ya, nada pues, más. Por eso es lo que quiero que nada se más, aclare. como el Puma. ¿Cabe la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad? Sí, no, y si los tiempos en el terreno práctico lo permitirán. Yo no le doy la razón a Hamilton. Lo conocemos al general, él ha tenido un liderazgo en Cusco tremendo, a los más avesados delincuentes. No quiero que me den razón, a lo que vayamos a encontrar el pero objetivo. Ahora sí te voy a dar razón, pues, Hamilton. Primero te doy y después viene la lisonja y el piropo. Tú estás conmigo, totalmente edificado. Lo que le dice al general es totalmente cierto. Y yo lo voy a rectificar. ¿Qué es lo que pasa? Son tan bandidos los que nos han introducido este golpe de Estado allá en el Congreso, coludidos con el norteamericano Kuczynski, Keiko Fujimori, por supuesto, que ha recibido plata de Odebrecht, etcétera, que simple y llanamente
ahora presentamos una acción de inconstitucionalidad. Yo tengo experiencia, yo he presentado varias acciones de inconstitucionalidad en el Cusco y en otros sitios. Pero los tiempos, Jota, que creo que es lo que querías transmitir, nos ganan. Y el general y nosotros todos nos vamos a quedar. No, pues ahí viene el acto de insurgencia. Y parece que el general está confundiendo la rebelión con la sedición, con el artículo 46 de la insurgencia. Yo estoy hablando de que 1 millón de personas traemos de todo el Perú, sobre todo los que han sido defenestrados, se les ha castrado sus derechos ciudadanos y constitucionales. Vamos a venir en forma pacífica por las veredas y nos vamos a parar frente al Congreso y frente a Palacio. Define usted el concepto de insurgencia. Es que lo que pasa es que la insurgencia no siempre es pacífica, Ricardo. Ah, no, Ese por es el supuesto. problema, Nos pues. van, Entonces, escúchame, Lucho, nos van a meter infiltrados, por entonces, supuesto. claro, Entonces, ¿cuál es la idea? Como dice Hamilton, tú lo que quieres, Lucho, vamos a sentarnos a ver qué pasa. No. Simple y llanamente, ¿qué hacemos? No. Si, ¿sabes qué? Si nosotros ahorita comenzamos a sacar firmas, 5.000 firmas yo las saco en una semana, semana y media, Jota. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Sabe lo que hacemos? Esa es la otra pregunta. Claro, ¿Qué se requiere para interponer una demanda de Lo inconstitucionalidad? primero que se hace, participación ciudadana. se fundamenta ante los miembros del Tribunal Constitucional. Eso no hay ningún problema. Estoy seguro que hay gente proba que va a decir, admitido, ya, Tribunal Constitucional, quiero que me venda usted los planillones, no es el jurado. Tú le compras los planillones y sacas en 2 semanas firmas. De ahí, ¿qué pasa? Lo mandas todo al Tribunal Constitucional. Bueno, pues, imagínate, tú vas al tribunal y tienen los expedientes en el suelo. Esto te lo van a programar para una audiencia después del 9 de octubre, que son las elecciones. Pero para eso es la presión popular, ¿Qué pues. tienes que hacer? Perdón. Presionar. A Hamilton, Presionar. Hamilton ya está preparando su fusil. Ajá, no tanto así, Definitivamente. presionar, No, pues la fusil presión de popular. Corazón efervescente. No, entonces lo que tenemos que hacer en paralelo, la insurgencia, pues Jota. Pero el pueblo no sabe el golpe de Estado que nos ha dado el Congreso, donde simple y llanamente se nos ha castrado nuestra capacidad de intervenir en la política. Creo que lo importante es primero hacer la denuncia, que la gente sepa de lo que ustedes llaman este golpe de Estado. Solamente, Jota, date una idea. El problema es en todo el Perú. Acá, lo que se debe hacer, yo creo que debe haber una situación complementaria, tanto la acción legal con la acción de inconstitucionalidad, porque esto tiene categoría de ley, que es lo que marca el artículo 200 de la Constitución. Los ciudadanos van a firmar de pláceme, solamente 5.000 firmas. Invocamos que el Tribunal Constitucional, en mérito al golpe de Estado, le dé prioridad, y de repente antes del 9 de octubre tenemos derogada esta norma. Hay ciertos candidatos que están incoando lo siguiente, y acá, y yo estoy de acuerdo con ellos, nosotros hemos comprado un kit, J, y en ese kit, cuando tú haces el acto de compra de un documento público, entras a la normativa de ese momento. Claro. Y ese momento nos daban, Hamilton, hasta el 11 de julio. Ustedes saben lo que es eso, 11 de julio, para presentar los comités y las firmas. Y nos bajan definitivamente 6 meses. Nos han dejado, pues, verdaderamente en nada. Y esto la ciudadanía tiene que saberlo. ¿Y por qué hablo e insisto con el acto de insurgencia? Y que se entienda, en lo que he tenido con el general Pantoja, fuera del aire, una conversación que creo que hemos de alguna manera amalgamado. Yo ratifico como Ricardo Noriega Salaverry que no estoy llamando para nada al tema de El la levantamiento violencia. en armas. No Para estamos hablando de nada. levantamiento. No estamos hablando de La actos ley violentos. nos ampara, como decía mi tatarabuelo, el general Salaverry, el presidente más joven del Perú antes de ser fusilado. La ley nos ampara. Y cuando veamos una nueva constitución, J. y Hamilton, prohibida la reelección en general de voto popular, ¿tú crees que vamos a tener un Alcorta, un Jorge del Castillo, vamos a tener un Mulder que están rabiando y que están en crisis los partidos? No. Y yo, ojo, como Noriega Salaverry, yo fui candidato a la presidencia del Perú el 2011 y saqué el chicote contra los corruptos. No estoy haciendo una campaña para ser candidato. Doctor, renuncio bajo juramento. Lo que yo quiero en estos momentos, que nuestros hijos no sigan teniendo un Alan García, una Keiko Fujimori. Increíblemente, el doctor Noriega Salaverry demuestra la imposición de la dinastía Fujimori, donde el condenado Alberto Fujimori impone como nuevos presidentes del Perú a los de su dinastía, sus hijos Keiko y Kenji. Y ahora un Kenji, que tú le preguntas 2 más 2 y dice empate. ¿Qué ilustración tiene, por favor? Esto recuerda Hamilton y J, el emperador en la Edad Media. Sí. Yo soy el emperador Alberto Fujimori.
y le doy el cetro a la Kenji. Señor Noriega, pero dígame. Está bien, lo que usted dice es correcto, pero que Kenji o lo que quiera, pero Kenji es el congresista más votado del Perú. Entonces ese es el problema de fondo, que tenemos una ciudadanía con falta de educación, y eso es lo que tenemos que cambiar y proponer desde ya. No simplemente decir que Kenji, pero si Kenji es el que tiene el más votado, y si tal como van las cosas, podría ser el próximo presidente del Perú. Pero si tenemos una ciudadanía educada, capacitada, y para eso están los medios de comunicación, porque ya no podemos esperanzarnos en los colegios, entonces sí van a haber cambios. Pero lo que necesitamos es, por ejemplo, que en los medios, en una entrevista como esta, que nos demos propuestas. Nos quedamos en la crítica, nos rascamos la vestidura, pero no proponemos nada. A eso iba. Hay que proponer cambios a mediano y corto plazo. Voy a ponerme como abogado del diablo y asumir la posición que hay del otro lado. Hay que fortalecer los partidos políticos porque tenemos organizaciones que surgen solo para los procesos electorales y luego desaparecen, y luego, además de haber colocado alcaldes, no tienen responsabilidad histórica. Es el concepto en el que se sostiene esta reforma electoral. El general Pantoja Calvo transmite la lamentable realidad informando de muchos partidos políticos que han sido financiados por mafias criminales y ahora cuentan con autoridades. Los entrevistados no solo realizan un diagnóstico de la situación actual, sino que sugieren una serie de posibles recetas para salir del caos en el Perú. Así es, efectivamente uno de los argumentos que de fuerza de los partidos políticos es, y también tiene asidero legal, porque muchos partidos regionales han sido subvencionados por mafias criminales, tanto del narcotráfico como de la minería ilegal. Entonces han puesto a mafiosos en la política. No tienen ninguna responsabilidad, no tienen ninguna línea ideológica ni nada por el estilo. Entonces lo que se quiere es regular también, pero tampoco se trata de cercenar ni de castrar las aspiraciones de la gente. Entonces, que quiere entrar en política, porque, mire, los políticos tradicionales no quieren que ingrese otra gente a la política. Ellos creen ser dueños de la verdad. Ellos creen ser los únicos. Está claro eso, pero ¿cómo diferenciar la paja del trigo? O sea, ¿cómo diferenciar la gente que sí quiere servir al pueblo, a la gente que sí entra en política para ayudar sobre todo a los más pobres? ¿Cómo hacer eso? Porque está claro, los políticos tradicionales no quieren que entre más movimientos. Lo dice el J, en los movimientos ha entrado mucha gente corrupta que solo entró a hacer negocios. Está bien, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo diferenciamos la paja del trigo de los que quieren hacer política y vienen a servir de los que quieren hacer política para lucrar, para hacer negocio? A ver, ¿cuál sería su respuesta, estimado general? Primero, yo creo que la gente tiene que saber a quién está escogiendo, ¿no? ¿Y cómo hacemos mucho eso? Tiene que ver en la trayectoria, los antecedentes de una persona. Ya, ¿cómo haríamos eso? Porque ahí está la clave del asunto. De la política nada más, que toda la vida se han dedicado a la política. Me permites un minuto solamente. Por favor. Qué bien le hiciste de abogado del diablo, defendiendo a los partidos. Yo te digo lo siguiente, ¿y qué garantía nos dan los partidos nacionales? Tienes un norteamericano, Kuczynski, que ha infringido el artículo 126 de la Constitución, donde simple y llanamente él no podía ser gestor de intereses propios ni de terceros. Era ministro Kuczynski del Alcohólico Toledo, tanto de energía, de economía, etcétera. ¿Y eso qué significa? Que ha puesto a un roto chileno de testaferro, ¿no? Y nos viene engañando. El Congreso, que tiene mi antipatía, hizo muy bien, impuso el artículo 89 de su reglamento, y en 3 días ha podido vacarlo, pero vino el Tommy Daca, y yo te saco al chino y... Ya, pero en lo puntual. Ellos plantean, hay que hacer una reforma, necesitamos partidos sólidos que le den sustrato a la democracia. Ya, pero es sólido el APRA con... No lo sé, yo le planteo. Yo te hago la contrapregunta. El APRA ¿Qué sólido tenemos? Tiene 3 ministerios ahorita, ahí está la respuesta. En las regiones no hay un ciudadano que vote por un partido de estos que tú hablas, son los partidos nacionales. Entonces, lo que nosotros que estamos ahí en la Macrosur, que tiene garantía, porque nunca hemos estado en la Macrosur, porque no solamente estamos hablando de Cusco, de Puno, de Arequipa, donde estamos ya comenzando la insurgencia pacífica, somos insumisos, hostiles, rebeldes.
Y yo que vivo o he vivido acá en Lima, desgraciadamente hemos tenido la Lima aristocrática, como yo le dije a Richard Concepción Carguancho cuando me encontré. Usted ha tenido la valentía, siendo tarmeño, de luchar contra la rancia oligarquía virreinal limeña. A un expresidente, a otro, al corrupto Humala, a Nadine los tiene preso. Entonces, a lo que dice Hamilton, ¿cómo podemos hacer pensando en nuestros hijos? Tenemos que comenzar con la educación. Pero ¿cómo hacemos para que estas personas... Tenemos que comenzar con la educación. No, es que esto, Jota, no te desesperes. Esto no puede hacerse. Yo venía hablando con un... No me diga que no se puede hacer. No, escúchame, déjame terminar. Yo venía hablando con un obrero y me dice, doctor, ¿usted por qué tanto lucha contra la corrupción? Si a usted no le afecta. ¿Cómo que no me afecta? Cuando Toledo dio los 5 millones, subieron, los 20 millones recibió, subieron, como dije antes. Entonces, son menos hospitales, menos clínicas. No, pero si usted lleva la insurgencia, vamos a tener un colapso. Un colapso tendremos medio año, un año. Lo sacamos a Kuczynski, lo metemos preso. Si en estos momentos hubiese funcionado la vacancia, ya estaría con prisión preventiva, el presidente de la República. Hubiese entrado Martín Vizcarra. Martín Vizcarra en Cusco le dábamos un mes. Él fue el causante del engaño del aeropuerto de Chinchero. Era una trafa tremenda. Estaba la hermana del primer ministro. Estaba el socio de Kuczynski, el Roto Piñera, que acaba de ser reelecto presidente del Perú. Iba a ser, nos pusimos de pie y lo logramos. Y después iba a entrar Miss Bagua, Meche Arauz. Yo soy abogado defensora de honor de los hermanos Aguajún y Guampis. La Miss Bagua le dijo al jefe de la banda, Alan García, cuando era ministra, y el otro presidente: arrasen. Eso ha sido una muerte en serie. Y yo te pido a ti, Jota y Hamilton, que vayan a Bagua, donde yo defiendo a esa gente. No son 15 muertos y un capitán desaparecido. Son cientos de muertos. Miss Bagua iba a tener un mes. Y a Galarreta, que era del PPC y decía que la organización criminal de Keiko Fujimori era ya pues tremenda, y ahora es fujimorista, le íbamos a pedir, según el artículo 115 de la Constitución, elección inmediata con nueva Constitución, una Constitución peruanista. ¿Ustedes creen que yo como empresario voy a estar contra la estructura de lo que es la esencia del Perú? Solamente te voy a hablar de 2 artículos. ¿Cómo estamos ahora? ¿Por qué estamos económicamente con la Constitución vigente del condenado Fujimori? Artículo 60 de la Constitución: actitud suicidaria del Estado. Si el norteamericano Kuczynski se levanta ahora y dice: quiero invertir en el Valle Sagrado de los Incas en Cusco, donde yo vivo, no puede hacerlo Hamilton y Jota si es que hay una empresa privada, sea nacional o extranjera, que está desarrollando el proyecto. Una entrega de soberanía. Artículo 62. Contratos leyes. Cuando voy a Europa, pago 10 veces más el celular, porque los Supaypaguagua de la Movistar... ¿Qué cosa es un Supaypaguagua? Hijo del diablo. O sea, igual que tú te pusiste de abogado del diablo, eres casi un Supaypaguagua. Casi un Supaypaguagua. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado con Movistar? Desde la época de Fujimori, por contrato ley, que ni tú ni Hamilton, que son hombres ilustrados, lo han visto, lo tienen en secreto. Exoneración de impuestos. A los rotos chilenos acaban de exonerarle 1.200 millones a Latam. No tenemos línea de bandera. El Santo Padre se ha paseado en un avión. Tanto el general Pantoja Calvo como el doctor Noriega Salaverry explican las situaciones de las Fuerzas Armadas y Policiales frente a la crisis. De la misma manera se refiere al Poder Judicial. Sobre eso, ¿cómo ve los oficiales de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, esta actitud tan, y voy a utilizar casi un eufemismo, tan flexible con los capitales chilenos, tomando control de muchas de las actividades peruanas? Tan pasiva, diría yo. Yo creo que con una situación de frustración, ¿no? Como es que no solamente al interior del territorio nacional, sino en la misma frontera han pretendido hacer negocios, cuando por la propia Constitución está prohibido. Y como dijo el doctor Noriega, en el tema del Poder Judicial, siendo uno de los poderes más importantes del Estado y siendo uno de los poderes más desacreditados del país, y cuando el juez Concepción Carguancho está levantando al Poder Judicial, finalmente le sacan los casos que es el poder de la corrupción, pues. Entonces, la corrupción sigue todavía muy fuerte. Que genera el malestar. Pero vayamos, a mí nunca me ha quedado claro
yo sé que los oficiales no tienen voto dirimente, no pueden emitir opinión, pero debe haber una sensación, sobre todo en la alta oficialidad. Yo no creo porque para esa venta de terrenos a menos de 50 kilómetros de la frontera en Tacna hubo firmas de militares que dieron el visto bueno. El comando por si conjunto, acaso, por si acaso. Yo creo Sí, que no le creo han que- no pedido creo eso. una opinión, pero ningún militar. Nosotros hemos estado ayer en el aniversario, en el 25 aniversario del Consejo por la Paz, que lo preside el doctor Francisco Díaz Canseco. Es una institución que respalda la paz. Nosotros quienes vestimos el uniforme de la patria, siempre hemos luchado por la paz, hemos defendido a la sociedad. Por ello es que cuando hablábamos con el doctor Ricardo Noriega, él está de acuerdo en una insurgencia pacífica. No está hablando de un acto de subversión armada. Le pongo otro escenario. No. Tenemos en Lima, bueno, en el Perú aproximadamente 100.000 venezolanos que han ingresado. Y la norma dice, aquellos que llevan ya 2 años en el país podrán ejercer el derecho a voto siempre y cuando no lo hagan en los 50 kilómetros de frontera. Es decir, podríamos tener que en Lima tenemos 50.000 venezolanos votando en el próximo proceso electoral. Y eso sería la diferencia En en el Cusco elecciones. no lo sé. La diferencia entre Keiko y entre Keiko y PPK han sido 50.000 votos. ¿Cómo miran este escenario ustedes? Yo primero quisiera no despistarme del tema de la oficialidad. Yo he sido cadete del Gran Colegio Militar Leoncio Prado. Ok. Y no hago ninguna infidencia, ni tampoco que quiero lanzar algo que signifique temor. Hay oficiales, a tu pregunta, Hamilton, de mayores o de capitanes para abajo, que están insumisos, hostiles, rebeldes ante tanto abuso. No pueden comprender cómo Chile, que violaron a nuestras abuelas, quemaron Chorrillos, y yo no soy antichileno. Lo que pasa es que si tú, J o Hamilton, van a Chile, ¿ustedes creen que lo van a tratar como nosotros tratamos a los chilenos ahí en el Valle Sagrado? La vez pasada un campesino me dice, doctor Noriega Salaverry, entran al restaurante y nos tratan como a perros. ¿Por qué? Claro. Ahora, desgraciadamente, la culpa no necesariamente de los chilenos, es de quienes, de los peruanos. Alan García le ha dado los cielos abiertos. Las quintas libertades, Con una ¿no? resolución, la quinta libertad. O sea, entregó. No tienes. Por eso La nosotros peor estamos traición a la creando, patria. ya creé la empresa que se llama Machu Picchu Airlines, que la pueden ver en YouTube. Esa va a ser la línea de bandera. Pero a tu pregunta, ¿qué pasa con esta oficialidad? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones, eso nos han dicho. Yo no quiero faltar. Eso era antes, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Lo siguen cumpliendo. Lo que pasa es que las órdenes se cumplen de O sea, acuerdo a la la legislación policial. La cúpula militar tranza bien con el poder político, carros, gasolina, buenos sueldos, viajes y un montón de argollas, y el resto tiene que allanarse. Mire, eso ya ha pasado desde la época del fujimorismo. en la normatividad policial, las órdenes se cumplen en la medida que no sean ilegales. En la medida que no sean en el sentir de la oficialidad, en estos momentos, en el sentir de la oficialidad de la policía, yo hablo de la policía, no de las Fuerzas Armadas, lo que hemos visto es un gran descontento en los últimos meses por la forma como un sujeto como Basombrío ha usurpado las funciones del director de la Policía Nacional, ha dejado de lado al director de la Policía Nacional y ha asumido como suyo los logros de la policía. Y eso se debe a que el general que estaba a cargo, por decir, de la dirección, se deja, pues. Porque yo veo que Lamentablemente, están usurpando mis funciones, yo renuncio. Eso se ha de tener dignidad. ¿Cómo es Un posible momentito, que- renuncio porque están usurpando mis funciones. Pero no por quedarse con el puesto, con el cargo, con la gasolina, con los carros y todo lo que le viene por detrás, se quedan. A eso voy yo, a ese tipo de oficiales que Permíteme, tenemos. por favor. Acá falta un Andrés Avelino Cáceres. Lo que falta Acá son- falta un Salaverry como mi tatarabuelo, y no quiero hacer ni una lisonja ni un piropo hacia él. ¿Sabe lo que está pasando? Pero Dos esta- casos, perdóname, Jota, dos casos. Uno lo ha dicho Hamilton, con el tema de que efectivamente un marino que debe sacarse de la Marina, hijo de nuestro gran héroe Miguel Grau, presidente del Comando Conjunto, dijo, estoy de acuerdo con los 50 kilómetros, pero hay otra cosa más ofensiva. A ver, pero quiero entender esto. Hay una sensación de disconformidad entre los oficiales, pero que van de subteniente a mayor, Efectivamente, pero quiero rubricar, de comandante hacia arriba. quiero rubricar esto. Mira lo que pasó y te lo visualizo rápidamente. El local del Bazar Militar, que es un local comercial muy grande, ahora lo tiene WOM, porque Cencosud lo ha comprado a los WOM, ¿no es cierto? Es una empresa chilena. El comandante general del ejército
dijo, estos nos deben 64 millones. Y no le puede cobrar. Así, no, espérate, ¿sabe lo que hizo el roto chileno, el dueño, descendiente de alemanes? Le dijo, general, yo solamente debo 2 millones. Por favor, le dijo el comandante general, págueme, págueme. Hasta ahora no le pagan. ¿Qué le falta al comandante general? Lo que le sobra a los héroes que yo he citado. ¿Tú crees, Jota, tú crees, Hamilton, tú crees, general Lucho, que eso pasa en Chile? No, el comandante bien, general de Chile, del ejército, va a permitir que un empresario peruano haga esto. Con gran precisión, los inteligentes periodistas que realizan la entrevista concluyen que la patria se está vendiendo a pedacitos y los entrevistados además explican sus puntos de vista sobre la situación del condenado Alberto Fujimori. Lamentablemente se ha pisoteado a las propias instituciones tutelares del Estado, ¿no? Pero se han dejado los altos mandos, los generales, porque por proteger su puesto no hacen una declaración así abierta al público de la prensa y se van, pues. No quiero continuar mi carrera. Algún día puedo llegar a ser ministro, como algunos ministros que hemos tenido del interior que han sido generales de la policía, así como esos. Entonces, se mantienen en la línea con el chicheñó que estábamos poniendo una canción ahí de un trovador andino. Y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque simplemente lo que están fallando son las instituciones militares en la formación básica. Se ha perdido la idea de que son instituciones tutelares de la patria, para cuidar a la patria. La patria se está vendiendo a pedacitos y la alta oficialidad no hace nada. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente es cierto lo que dice. Es así. Por eso, pero lamentablemente se ha permitido, no todo, o sea, se ha permitido, como en el caso de la policía, que se pisotee a la Policía Nacional, que se atente contra la propia institucionalidad. Se ha permitido que 39 generales pasen a situación de retiro sin ningún tipo de evaluación, por una cuestión de forma. Se ha atentado contra la propia policía. Se ha pretendido hacer creer a la población de que se ha mejorado en el tema de la seguridad ciudadana, cuando no ha pasado absolutamente nada de eso. Hemos visto solamente el día de hoy, en un medio de comunicación, cómo a 3 cuadras del Palacio de Gobierno había un asalto a mano armada. Y no se ha avanzado absolutamente nada. La cantidad de asaltos y la a gente bancos cree ha aumentado. ¿O usted cree, Hamilton, que ha bajado con la política de seguridad ciudadana del tema? Que se ha reducido la delincuencia. ¿O tú qué dices, Jota? Efectivamente. Nos quedan pocos minutos y quiero llamar la atención de ustedes sobre un tema. El señor Alberto Fujimori tiene ya el DNI. Se habla que podría tener ya el pasaporte peruano y podría salir del país en los próximos días antes de que se sepa lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determine. De hecho, él tiene el COSECI por ser ciudadano japonés. Impresiones. Mire, yo hablo como abogado en este caso. Él no tiene ningún impedimento para salir del país y lo puede hacer en cualquier momento. Así de simple es. Nos podemos enterar que está en Japón en cualquier momento. Por supuesto, puede salir. No tiene ningún impedimento legal. Como abogado, te digo como abogado, no tiene ningún impedimento para él poder salir del país. No tiene impedimento de salida, no tiene absolutamente nada. Así que si él desea, puede hacerlo. Muy bien, para finalizar. Esto como parte del cohecho pasivo, la negociación incompatible a la asociación ilícita para delinquir, que ha cumplido y que ha hecho Kuczynski con el tema de Westfield. Pero concateno con tu pregunta por los pocos segundos que nos quedan. Artículo 118 de la Constitución, inciso 21. He ahí la salvación para nosotros los ciudadanos y para que vuelva a la prisión Fujimori. ¿Qué dice? El derecho de gracia, y acá se confunden con los médicos, el derecho de gracia del norteamericano Kuczynski es absoluta, de la época de la monarquía. Me da la gana de indultarlo, que salga. Pero hay un acápite muy sabio. No debe tener un proceso que vaya a tener menos del doble de la instrucción más ampliatoria. Caso Pativilca. Ahorita lo ven lo de Pativilca, que es un asesinato. Entonces necesitamos un tribunal valiente. Y lo segundo, tú lo has dicho, la Corte Interamericana. Yo tengo mucha fe. ¿Cuánto tiempo durará Pativilca para tener una idea, una decisión de los jueces? Es un proceso, pero puede haber prisión preventiva de inmediato. Y termino con esto. En el caso de la Corte, la cosa está totalmente... Se creó una misión, vamos a explicarlo así, veedora de lo de Barrios Altos y lo de la Cantuta. No se ha cumplido, simple y llanamente. Es nulo en el frente interno y es nulo en el frente interno el indulto. Claro. Y Fujimori vuelve a la prisión. Para finalizar, por favor, para ambos, si están participando, tenemos que ir con el himno nacional, si están participando en algún movimiento político que ya está inscrito o piensan inscribirse, es el punto de partida con el cual nos quedamos. Adelante. En el caso mío, yo soy un general, como te dije, en situación de retiro. Pero ahora ya puede no tengo ningún impedimento para participar en política. Yo me estoy yendo a la ciudad del Cusco. Me interesa hacer del Cusco una ciudad
segura. La más segura del país, para que se le explique. ¿Está participando en algún movimiento político? Estamos conversando con Pancho Yacanseco para ver cómo entramos a tallar el gobierno local de... Señor Noriega, ¿usted está participando en un movimiento partido político para participar en las siguientes justas electorales? He estado con mi poncho en los mercados de todas las provincias de Cusco, con mi chicote, sacando firmas, hablando en quechua, el único candidato que lo ha hecho. Y estos Supay Paguagua nos han cortado la viada, 6 meses menos. Pero no somos mancos, no somos ciegos. Claro, hay que la reacción es total en la Constitución que nos rige, somos hombres de derecho. La insurgencia y el artículo 200, porque la insurgencia es el 46, la acción de inconstitucionalidad. Y esperemos que en el frente interno, con el Tribunal Constitucional y la Corte, esto se zanje totalmente. Caballero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo esta mañana con nosotros el general Luis Pantoja Calvo, general de la Policía Nacional en calidad de retiro, y el doctor Ricardo Noriega Salaverry. Muchas gracias por habernos acompañado. Tupananchis Camaj. Nos vamos con el himno nacional del Perú. Causachum Perú. Causachum Cosco. Oración a la bandera. Hija de San Martín y nieta de Manco Cápac, madre de Grau y Bolognesi, en la hora magna de la libertad, bajo la paz del cielo claro y convexo, ante la cruz de la religión y ante la espada del heroísmo. Demos gracias al Señor de vivir en un país libre, soberano y democrático. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, antes lleguen sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó, la humillada cerviz levantó, somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, antes lleguen sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne,